Hay lugares comunes, barrios tranquilos como el de Vallecas, en Madrid, donde la vida transcurre sin sobresaltos. En uno de sus edificios, una familia, los Gutiérrez Lázaro, vivió un auténtico infierno. Pero ojo, lo que vamos a contar no es una leyenda, ni mucho menos un cuento de terror para no dormir. Es, de hecho, el único caso en toda la historia de España en el que un informe oficial con el sello de la Policía Nacional reconoce haber presenciado fenómenos para los que sencillamente no hay ninguna explicación lógica. Y todo empezó por esa mezcla tan peligrosa de curiosidad adolescente e ignorancia. Un simple juego que, sin que nadie lo sospechara, iba a desatar una fuerza aterradora e imposible de detener. Y en el centro de esta tragedia tenemos a Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años cuya vida estaba a punto de cambiar de una forma que nadie podría haber imaginado. Estamos en marzo de 1990. En su propio instituto, Estefanía y dos amigas tienen una idea: hacer una sesión de Ouija. El plan, en sus mentes, era totalmente inocente. Querían contactar al novio de una de ellas, que había muerto hace poco en un accidente de moto. Pero algo sale mal. Una profesora las interrumpe y en medio de la confusión, el vaso de cristal que usaban como puntero estalla en pedazos. Y justo en ese momento ocurre lo increíble. Varios testigos vieron cómo un humo negro y denso, en vez de dispersarse, se metió directamente por la nariz y la boca de Estefanía. Ese fue el principio del fin. A ver, pongamos esto en perspectiva. Lo que empezó en un segundo en marzo de 1990 se convirtió en una pesadilla lenta, agonizante. Una que se alargó casi 3 años y que tuvo su punto culminante en una noche que quedó grabada para siempre en los archivos de la policía. Después de ese día en el instituto, la casa de los Gutiérrez dejó de ser un hogar. Se convirtió en el escenario del descenso de Estefanía a un lugar muy, muy oscuro. Imaginen la desesperación de los padres. La llevaron a todos los médicos, a todos los especialistas, le hicieron todas las pruebas posibles, pero el diagnóstico era siempre el mismo. La chica estaba perfectamente sana. La ciencia simplemente no tenía respuesta para sus convulsiones, ni para los ladridos rabiosos que salían de su garganta, ni para las formas imposibles en que su cuerpo se doblaba. Pero mientras los doctores solo veían un cuerpo sano, Estefanía vivía un terror que no se puede describir. Ella misma contaba que veía figuras altísimas, sin rostro, que la rodeaban por la noche en su cama y le susurraban al oído invitándola a irse con ellos a la oscuridad. Y después de meses de esta agonía, Estefanía entró en coma y murió en el hospital. Lo más inquietante es que el informe médico oficial nunca pudo encontrar una causa. Lo único que pudieron escribir fue muerte súbita y sospechosa. Su muerte quedó envuelta en el mismo misterio que se había tragado sus últimos meses de vida. Cualquiera pensaría que con la muerte de Estefanía, la pesadilla por fin terminaría. Pero estaban muy equivocados. Lo que sea que se había instalado en esa casa no se fue con ella, se había quedado, y ahora estaba furioso. La actividad en la casa se volvió violenta. La madre juraba escuchar la voz de su hija muerta llamándola por su nombre. Una noche, mientras la familia cenaba, una foto enmarcada de Estefanía que estaba colgada en la pared ardió en llamas, sola. El fuego quemó únicamente su rostro, dejando el marco y el vidrio intactos. Pero el terror alcanzó un nuevo nivel cuando la entidad pasó a ser física. El padre, un hombre que no creía en nada de esto, sintió una noche como unas manos que no podía ver lo agarraban del cuello e intentaban asfixiarlo mientras dormía. Le dejaron marcas reales. Esto ya no eran ruidos ni sustos, era un ataque. El miedo llegó a un punto insostenible. Y fue en ese momento cuando el horror privado de una familia se convirtió en un hecho público, documentado por la mismísima policía. Imaginen la escena. Son casi las 3 de la mañana de una noche de invierno. La familia entera, padres e hijos, salen corriendo de su propia casa aterrorizados. En la calle, muertos de frío, hacen la única llamada que se les ocurre. Le suplicaron ayuda a la policía, gritando que algo se había apoderado de su casa. El inspector jefe, José Pedro Negri, y otros 3 agentes entraron al apartamento. ¿Y lo que vieron? Lo que vivieron ahí dentro quedó escrito para siempre en su informe.
Un crucifijo de madera fue arrancado de la pared delante de sus ojos. Las puertas de un armario pesadísimo se abrieron de golpe, con una fuerza brutal. Y sobre una mesita de noche apareció de la nada una especie de baba rojiza que luego simplemente se desvaneció. Esos agentes, hombres entrenados para lidiar con lo peor de la sociedad, sintieron un miedo que jamás habían experimentado. La conclusión que escribieron en su informe oficial es, quizá, la parte más escalofriante de toda esta historia. Y ahí está, Situación de misterio y rareza, escrito, firmado y sellado por la Policía Nacional, un inspector jefe certificando que él y sus hombres fueron testigos de fenómenos que no tenían ninguna explicación posible. Era como si las leyes de la física dentro de ese apartamento hubieran dejado de existir. Esa noche, la policía se fue del lugar completamente impotente. ¿Qué podían hacer? Su única recomendación fue que se fueran de ahí. Y eso hicieron. La familia vendió el apartamento como pudo y se mudó. En su nuevo hogar, la paz por fin regresó. Los fenómenos se detuvieron por completo. El expediente Vallecas sigue ahí, en la memoria colectiva, no como una historia de fantasmas, sino como un documento oficial de lo inexplicable. Y nos deja con la pregunta final, la que todavía resuena en la oscuridad sin respuesta. ¿Qué fue exactamente lo que entró en el cuerpo de Estefanía a través de aquel vaso roto?